esta ocasión resolveremos las preguntas de álgebra. En la pregunta número 22 tenemos que encontrar el valor numérico de e, considerando que x satisface la ecuación que allí nos muestran, ¿no? Raíz sexta de una expresión fraccionaria es igual a 7. Empezaremos entonces resolviendo esa ecuación. Entonces, vamos a ver, siguiendo los pasos de la resolución de ecuaciones, lo primero que haremos es la raíz sexta. Para eliminarla, elevamos toda la sexta. Por lo tanto, nos quedará a la derecha 7 a la sexta, de la siguiente manera. Después, la expresión que está dividiendo, que es 7 a la x más 7 al cuadrado, pasará multiplicando. Resolvemos ese producto de la derecha aplicando teoría de exponentes, porque tenemos potencias de la misma base. Multiplicamos y sumamos los exponentes. En el caso de x y 6, dejamos indicada la suma y 7 a la sexta por 7 al cuadrado resultará 7 a la octava. A continuación lo que hacemos es colocar a un lado de la igualdad, al lado izquierdo, las expresiones totalmente numéricas y al lado derecho las expresiones que contienen incógnita. Y tendremos la siguiente igualdad, esta vez con diferencias a ambos lados del signo igual. Como tenemos potencias de igual base, lo que podemos hacer es factorizar por factor común en cada una de estos miembros de la igualdad, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo tendremos que el factor común es 7 a la octava, y en el paréntesis 7 a la sexta menos 1, y al lado derecho el factor común será 7 a la x, y entre paréntesis tendremos 7 a la sexta menos 1. Como tenemos una misma expresión que será numérica, que se está multiplicando, podemos simplificarla. Entonces tendremos que 7 a la octava es igual a 7 a la x y concluimos entonces que el valor de x es 8. Pero el valor de x nos va a servir para encontrar el valor numérico de e, que es lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, finalmente vamos a reemplazar el valor de x en la expresión e. E será entonces raíz cuadrada de 4 por 8 menos 7. Realizamos los cálculos respectivos y obtendremos que el valor de e es 5. En este problema nos indican que la suma de dos números es 50 y la suma de sus cuadrados es 2050. Hallar la diferencia de dichos números. Como nosotros no tenemos ninguna representación de esos números, utilizamos alguna que nos sea familiar. En este caso diremos que uno de los números será a y el otro b. Por lo tanto, su suma es 50 y la suma de sus cuadrados es 2050. Vamos a buscar la diferencia de ambos números, pero antes buscamos alguna otra equivalencia. Aquí podemos observar que tenemos los cuadrados de esos números. Entonces lo que podemos hacer es elevar al cuadrado la primera igualdad. Por lo tanto tendríamos que a más b al cuadrado es igual a 50 al cuadrado. Podemos aplicar binomio al cuadrado, el producto notable, y entonces tendremos lo siguiente. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado es 2500. Y reconocemos en la expresión de la izquierda los cuadrados de a y b, de los cuales ya tenemos el valor de su suma. Entonces lo que haremos es reemplazar ese valor. Y tendremos que 2050 más 2ab es 2500. Podemos entonces despejar el producto de a y b y obtener que el producto es 225. Ya tenemos entonces una equivalencia más que relaciona a A y B. Como lo que nosotros queremos es A menos B, podemos y tenemos también la suma de sus cuadrados y el producto de dichos números, podemos utilizar nuevamente el producto notable. Entonces, diremos A menos B al cuadrado es el cuadrado de A menos el doble de A y B más el cuadrado de B.
Y entonces reemplazamos lo que ya tenemos en valores. Tenemos nosotros que a al cuadrado más b al cuadrado es 2050 y que el doble de a y b es 450, que ya lo habíamos obtenido antes. Resolvemos y tendremos que a menos b al cuadrado es 1600. Entonces, el valor de a menos b será 40. En el siguiente problema, nos piden específicamente el sexto término en el desarrollo de ese binomio, elevado a la potencia 8. Por lo tanto, aquí vamos a necesitar utilizar la fórmula del término enésimo en el binomio de Newton, ¿no? Esa fórmula ya la conocemos, por lo tanto, lo que hacemos primero es reconocer los elementos que necesitamos y luego aplicar la fórmula y hacer los cálculos correspondientes. Necesitamos el término 6. Los términos que forman el binomio de Newton son a y b, y este elevado a la 8 que corresponderá a n, que es parte fundamental de la fórmula que aplicaremos. Si buscamos el término 6, entonces el elemento k en la fórmula será 5. Y entonces tenemos estos datos aquí y vamos a reemplazarlos. Por lo tanto, el término 6 será el número combinatorio de 8 y 5 multiplicado por el primer término a la n menos k, que es 8 menos 5, por el segundo término que es b elevado a la k, que es 5. Lo primero que haremos en este momento será calcular el número combinatorio de 8 y 5. Y tendremos que resolver esa operación. Aplicamos también las propiedades de factoriales y simplificamos y efectuamos las operaciones finales. Y el coeficiente en este caso será 56. Por lo tanto, el término 6 será 56 por a al cubo por b a la quinta. Ahora tendremos que resolver una operación con radicales. Tenemos una expresión fraccionaria que se suma luego con 8. Bien, entonces tenemos lo siguiente. S es igual a 1 entre la suma de 1 más 3 sobre raíz de 8. Y luego sumada con 8. Vamos a empezar trabajando con el denominador de la fracción, es decir, con 1 más 3 sobre raíz de 8. Por lo tanto, tendremos lo siguiente. Podemos trabajar con raíz cuadrada de 8 o podemos extraer un factor si es que es posible, ¿no? En este caso, pues, puedo extraer el factor 2 y trabajaré de esa manera. Si saco mínimo como múltiplo, divido y multiplico siguiendo el algoritmo de la suma de fracciones, obtendremos que en el denominador tendremos ese número irracional. Entonces reescribimos la expresión s y tendremos 1 sobre esa expresión que hemos obtenido. Por lo tanto, dividir 1 entre una fracción es obtener su inversa. Por lo tanto, igualamos a 2 raíz de 2 entre 2 raíz de 2 más 3, que luego se sumará con 8. Antes de sumar esa expresión con 8, lo que podemos hacer es racionalizar esa fracción. Por lo tanto, procederemos de la siguiente manera. Diremos 2 raíz de 2 entre 2 raíz de 2 más 3 será igual a la misma expresión, pero multiplicada por la unidad expresada como una fracción de su conjugada, ¿no? Fracción 1. Y entonces resolveremos esa multiplicación, ¿no? Si era 2 raíz de 2 más 3, entonces la conjugada será 2 raíz de 2 menos 3. Y haremos las multiplicaciones numerador por numerador, denominador por denominador. Para los numeradores aplicaremos la propiedad distributiva y obtendremos 8 menos 6 raíz de 2. Y en el denominador, al multiplicar una suma por una diferencia de los mismos términos, obtendremos una diferencia de cuadrados, que en este caso tendrá como resultado menos 1. Dividimos entre menos 1
Y entonces la expresión final para esa parte del radical que tenemos será 6 raíz de 2 menos 8. Y ahora lo sumaremos con 8, ¿no? Que era lo que nos faltaba. Por lo tanto, se irán los 8 y nuestra respuesta final será 6 raíz de 2. Ahora nos piden calcular el valor de un límite, ¿no? El valor de el límite de esa expresión cuando x tiende a 3. Bien, si nosotros reemplazáramos el valor de x por 3, obtendríamos una indeterminación, obtendríamos 0 sobre 0. Por lo tanto, debemos realizar algunos cálculos o alguna estrategia para salvar la indeterminación. Como tenemos una expresión cúbica y una expresión de grado 4 en el denominador, podemos intentar factorizarlas a ver si se simplifica el factor que hace que haya una indeterminación. Y de esa manera obtendríamos el valor del límite. Empecemos. Trabajaremos con la expresión racional. Y entonces diremos lo siguiente. Vamos a factorizar tanto el numerador como el denominador. Dependiendo de las características de los términos, aplicaremos algún método de factorización. Como en el numerador tenemos un polinomio de grado 3, podemos intentar factorizarlo mediante el método de Ruffini, ¿no? O por factores binómicos. Entonces procederemos aplicando este algoritmo. Colocamos los coeficientes de la expresión y analizamos el término independiente para determinar cuál podría ser el número por el que vamos a aplicar la división. Este número será 3. Si nosotros realizamos el procedimiento, obtendremos que si utilizamos el valor 3, tendremos un residuo de 0. Por lo tanto, x menos 3 será uno de los factores del polinomio cúbico. Entonces lo factorizamos de esa manera, ¿no? X menos 3 y el otro factor será la expresión cuadrática que resulta aquí como cociente en la división de Ruffini. Ahora procedemos a factorizar el denominador. Si nosotros lo observamos con detenimiento, podemos notar que hay un factor común, que es x. Y al factorizar x obtendremos una diferencia de cubos. Por lo tanto, aplicaremos factor común y expresiones notables al factorizar. Empezamos con x y tenemos un binomio que es una diferencia de cubos. Aplicamos la expresión notable correspondiente y ya tenemos el denominador factorizado. Volvemos entonces al límite original y colocamos las expresiones factorizadas que hemos obtenido. Ahora, como hay un factor común tanto en el numerador y en el denominador, y es el factor que hace que haya una indeterminación, lo simplificamos. Por lo tanto, ahora tendremos esta nueva expresión a la cual calcularemos el límite. Ya reemplazamos el valor 3 para hallar el valor numérico y podremos concluir que el límite de la expresión dada cuando x tiende a 3 es 25/81.